Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí al canal con el comentarista más serio. Esto es FutboView y hoy hablaremos sobre lo que voy a hacer que sea un resumen de la semana por lo que sucedió. Bueno, ya les explicaré el por qué no subí video de cada partido y entonces hoy englobaremos lo que fue el 5-0 del Arsenal contra el Chelsea y el 2-2 del Arsenal, y el 2-2 del Chelsea contra el Aston Villa. ¡Comenzamos! Bien, toquemos primero el tema de lo que fue el 5-0, el humillante y la paliza más grande que ha recibido el Chelsea en un derbi de Londres con el Arsenal en toda su historia. Entonces, no es un resultado que ignorar. No es un resultado que tú puedes decir todavía le tengo fe al técnico o no es un resultado en el que tú no puedes pensar que hay algo que esté fallando. No puedes decir que este 5-0 no hizo que toditos, bueno, más de los que ya estábamos pidiendo la salida de varios, ahora aumentaron después de ese 5-0. Yo logré ver cómo en las redes sociales prácticamente comenzaron a crucificar a medio plantel, incluyendo a los lesionados que aún no han tenido la oportunidad ni siquiera de dar su muestra de nivel en esta temporada. Caso Reece James, que no pudo, que por tema de su lesión, que hasta ahora sigue extendiéndose su plazo, que por fin ha vuelto a los entrenamientos. Lastimosamente no se lo vio en el partido contra el Aston Villa, pero ya hablaremos de eso. Pero sigue siendo un tema recurrente para todo lo que es tema hinchada y tema resultados del Chelsea. Bien, el Chelsea salía con una alineación ya muy conocida por todos, la que todo el mundo siempre da. El arquero de siempre, la defensa que casi todos conocemos, esta vez agregándose Thiago Silva, Cucurella y bueno, ¿qué decir de dice así como lateral, la verdad? Pues el medio campo, que es junto con el ataque el tema más polémico en esta semana. Entró Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Conor Gallagher, una alineación de memoria para Mauricio Pochettino, y ya hablaremos de esto. A simple vista, el partido se daba como un partido en el que teníamos que tener un buen control de balón, no cederle el balón al Arsenal y, sobre todo, manejar bien los tiempos del juego, manejar bien el cómo ibas a poner tu esquema por encima del tablón, o sea, encima de lo que es la cancha. Ay, mi perrito está chillando, pobrecito. Bueno, y entonces iba a ser un partido que iba a exigirle al Chelsea algo más de lo que habría exigido, por ejemplo, partidos anteriores a los que exigió el Manchester City. Partidos que, por ejemplo, contra el Everton nos había ido muy bien. Todos dábamos el deseo de que se repita la alineación contra el Everton para ver si esa alineación era la alineación correcta o si solamente era resultado de encontrarnos con un Everton que era nulo en nuestro partido. Y ya hablaremos del partido con el Aston Villa, que sí logramos repetir esa alineación, al menos el esquema y algunos jugadores importantes del medio campo y del ataque que queríamos ver. Ok, después de eso, pues, ¿qué hablar del partido del Arsenal? Ya en lo que fue entrando a los primeros minutos del partido. Verán, solo les voy a resumir así. El partido estaba igualado hasta que comenzó. El partido era 11 contra 11, un técnico contra otro técnico, aunque no sé si se puede considerar luego de ese 5-0 a Pochettino como un técnico. Creo que sería faltarle el respeto a los profesionales que se dedican a dirigir, comandar, manejar, por así decir, a un grupo de jugadores, un grupo humano, de profesionales que se dedican a un deporte, que son serios con lo que es su vocación, para después que venga un señor llamado Mauricio Pochettino a dirigir un equipo que es histórica,
que es histórico, que tiene renombre, que tiene peso en la camiseta y que para los jugadores tiene más peso aún porque entrar a una cancha representando un equipo, sobre todo caso canteranos como Conor Gallagher o caso Moisés Caicedo, que decidió dejar de lado una oferta muy ambiciosa por parte del Liverpool, un Liverpool que se encontraba en muy buen momento, para venir acá a un equipo que, hay que ser sinceros, nos encontramos muy mal y aún no encontramos la forma de volver a un buen momento. Y decidiendo eso, es una camiseta que con esas decisiones, esas circunstancias, pesa mucho más. Entonces es una falta de respeto a los compañeros de vocación llamarle técnico a un hombre que cuando consigue una alineación en la que ve que su fichaje más caro da la talla, en la que ve que su mejor jugador, que es Cole Palmer, brilla más, en la que ve que jugadores que tienen ciertas características y aptitudes para ciertas posiciones y estilos de juego, ve que concuerdan, que los pone bien, que los ubica bien, que prácticamente ve que todo le salió a la perfección. Decide no repetir esa alineación, volver a lo que ya hacía, no sé con qué motivo, en un partido importante contra el Manchester City, y luego hacer el mismo error contra el Arsenal, cediendo el balón, entrando tan desconcentrado el equipo, que ya hay que hablar de eso también, entrando tan desconcentrados que al minuto 4 ya íbamos viendo cómo nos metían el primer gol, un gol que, en resumen, porque será lo mismo con todos nuestros goles, horribles desatenciones defensivas, consecuencia de que el medio campo no encontraba su lugar, la defensa estaba desesperada por no tener el balón en los pies, tanto que preferían despejar a donde estaban los rivales sin ver a dónde enviaban el balón, con tal de no tener el balón en los pies. Únicos puntos destacables: Marc Cucurella, que nunca bajó los brazos y seguía y peleaba y quería quitar balones y tenía su duelo individual con otro jugador del Arsenal y seguía y continuaba y no se rendía. De ahí todos los demás no lo hicieron para nada. Ni para qué hablar Nico Jackson, para qué hablar Madueke, para qué. No tiene sentido. Ahora, pasando al tema del... tema Chelsea contra Aston Villa en el parque. Bueno, me acordé del Parque de los Príncipes del PSG. En el estadio del Aston Villa. Íbamos de visitantes. Y yo ya pensaba, bueno, la mayoría pensábamos, que después de ese 5-0 ya todavía nos faltaba tocar fondo. Todavía hacía falta que el Aston Villa también nos gane. Porque ya era una seguidilla para nosotros, para la mayoría. Ya veníamos de ser goleados por el Liverpool de visita. Ya veníamos de ser goleados por el Wolverhampton en nuestra casa. Veníamos perdiendo una final, perdiendo una semifinal. Y, o sea, prácticamente ya para todos esta Premier está perdida, por así decirlo. Llegar al puesto 7, sí, es probable. Es posible que quedemos en el puesto 7. Pero tenemos por enfrente a equipos mucho más regulares que nosotros, mucho más compactos que nosotros en su juego, mucho más equitativos también, que no son equipos que han decidido gastar cientos de millones en solo un jugador, porque hay que decirlo, y como ecuatoriano que soy, tengo que decirlo. Vino la luz. Como ecuatoriano que soy, tengo que decirlo. ¡Vino la luz! Bueno, como ecuatoriano que soy, tengo que decirlo. Gastar en un jugador lo que otros equipos gastan en la mitad de su plantilla es o gastar en el mejor jugador de toda la época, o simplemente gastar en un jugador que es bueno. Que ojo, no me malentiendan, ningún jugador que cuesta más de 100 millones es malo. Simplemente que hay
hay un error a la hora de fichar un jugador de esas características, porque cuando tú compras un jugador de ese nivel, tienes que armar un equipo hecho para él, hecho para que él brille. Es como que si yo como si yo decidiera comprar el auto más bonito y más lujoso que se me ocurre. Y bueno, es el más caro que me ha salido, pero necesito tener unos más. Entonces, para eso, cojo y compro otros, pero el error de los equipos de fútbol es comprar la fichita más cara y luego seguirlo de fichas mucho más caras. O sea, que tarde o temprano ego y talento se van a pisar entre esos jugadores, lo que resulta mal para todos. Y por delante, para lograr los puestos de Conference League como mínimo, el puesto de Conference League porque solo hay uno, tendríamos que superar a equipos en puntos que son mucho más regulares que nosotros. Y con regulares no me refiero a mejores, porque nuestra plantilla está entre las 5 más caras de la Premier League. Pero somos el equipo número 9 en la posición. Ya hablando de lo que es consecuencias o causas de eso, ahorita no voy a ahondar en eso. Entonces, bueno, se deja evidenciar que no somos un equipo 100% bien hecho, por así decirlo. Esta temporada ha sido un fracaso en formación de equipo. Bueno, llegando al partido del Aston Villa, pues todos ya nos imaginábamos iba a ir mal, iba a ir tal. La alineación, por otro lado, sorprendió porque días antes del partido se anunció que Enzo Fernández decidía darse su operación de la hernia y finalmente darse su descanso y abrir otro puesto en el 11 titular para quizás un Cassidy, un Cesare Cassidy que todos teníamos ganas de verlo. Más que nada para cambiar de aires, cambiar de jugadores. No queríamos estar gritándole al mismo de siempre que a alguien no le gustaba o tal cosa, etcétera, etcétera. Que fuera el tema de detractores de Enzo Fernández o amantes de Enzo Fernández, que no voy a ahondar en eso, al menos no en este momento, voy a esperar hasta haberles dicho cómo fue el partido, pues se dejó ver el tema de que volvíamos a la alineación que nos fue bien contra el Everton, alineación que yo diría era la única vez que se usó en toda la temporada. Eso demuestra que Mauricio Pochettino tiene para creatividad en alineaciones lo que yo tengo para creatividad en juego, jugando yo al fútbol. O sea, soy bueno pero no soy tan bueno en realidad. Pero bueno, entonces para nosotros era bastante improbable pensar que si no repitió una buena alineación o una alineación que nos dio frutos contra el City o contra el Arsenal, ¿qué nos hace pensar que la iba a repetir en este momento contra el Aston Villa? Bueno, pues Mauricio Pochettino creo que se despechó, vio que no iba a estar su querido Enzo Fernández y decidió dar la oportunidad. Y dijo, vamos a jugar con Petro en el arco, vamos a jugar en la defensa con Badiashile, con Thiago Silva y con Chalobah como lateral derecho, Chalobah, y con Marco Kurela del lateral izquierdo. En el medio campo lo que todos le pedíamos, Gallagher, Caicedo y Palmer. Y aquí he de hacer un pequeño inciso. El mejor del partido fue Caicedo. Y debo decirlo nuevamente, el mejor del partido fue Moisés Caicedo. Para todos aquellos que se la pasan diciendo que Moisés Caicedo es un sobrevalorado, que no sirve para nada, yo les recalco, el mejor de este partido fue Moisés Caicedo por encima de un buen Cole Palmer, por encima de un buen Gallagher y por encima de jugadores que estaban haciendo bastante bien su trabajo, pero el que más lució fue Moisés Caicedo. ¿Por qué? Porque es tema de lógica. Si tú pones a un jugador
a funcionar en su posición y en lo que él es bueno haciendo, en lo que él es conocedor en su profesión, que hay que repetir esto. Los jugadores son profesionales y para ser un profesional tienes que ser el muy bueno en algo y saber en qué eres bueno, porque no puedes ser un buen cocinero e irte a trabajar como conductor. Es lo mismo que Moisés Caicedo. No es el muchacho no es un defensa, un mediocampista defensivo puro. Él es un mediocampista, un 8 muy funcional, muy polifuncional. El muchacho, mientras que te sube y te genera ocasiones, te genera centros, te genera pases filtrados, asistencias, que en este partido hizo su asistencia a Nico Jackson, que lamentablemente partió adelantado, pero ya era asistencia para un buen gol. Entonces es algo en lo que destaca Moisés Caicedo y a la vez te puede aportar defensivamente y se ha visto, esto es nuestro mayor recuperador de balones en toda la temporada y esta es su temporada de adaptación, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un Moisés Caicedo que de aquí a 2 temporadas posiblemente pueda estar siendo nuestro mejor jugador o uno de nuestros 3 mejores jugadores si se lo sigue aprovechando? En caso de que se vaya Mauricio Pochettino, porque ya adelanto que no quiero que esté. Y bueno, hablando ahora sí lo que les dije, Enzo Fernández. Vuelvo a la pregunta, ¿jugamos mejor sin él? ¿Acaso? ¿Acaso ya es un factor, una constante en la ecuación de que no solo Moisés Caicedo tiene la libertad para jugar más sin Enzo Fernández, sino que Conor Gallagher se marea menos con el balón? No parece ser que todo el equipo en los vestuarios, Pochettino les obliga a buscar específicamente a Enzo Fernández cada que van a dar un pase. Siento que algo de eso está, porque cada vez que, bueno, en este partido por lo menos lo pude notar, no buscaban exactamente a quién dar el pase, simplemente a quien tenían enfrente para dar el pase, se lo entregaban y creaban juego. Y que sí, que el Chelsea entró contra el Aston Villa muy mal y íbamos perdiendo 2-0. Pero al menos en el segundo tiempo el Chelsea comenzó a entenderse en el partido. Siempre entramos fríos y esperamos a que nos salve un Thiago Silva o nos salve Petrovic, pero esta vez no pasó. Por suerte, lo que sí nos salvó es que en el segundo tiempo ya comenzamos a levantar el nivel. Como digo, o como dije en el anterior partido, no es que juguemos mejor sin Enzo Fernández, es que jugamos mejor sin él en ciertas circunstancias, en partidos que no nos exigen que el juego pase por un solo jugador, que sí, es en la mayoría de partidos. Ahora, quiero que ustedes me lo comenten ahora mismo. En los comentarios déjenme, por favor, ¿jugamos acaso mejor sin Enzo Fernández? ¿Acaso debería ser Enzo Fernández a quien vendamos? ¿O creen ustedes que en realidad Enzo Fernández debería de tener otra posición y otra función no específica, por así decirlo, no ser el jugador de creación de juego, ser un mediocampista más para el Chelsea? Yo creo que Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Conor Gallagher como mediocampo titular, sin ser un mediocampo rígido en el que Enzo es el único que crea juego, que Gallagher es el único adelantado hasta el punto de estar muchas veces entrando al área rival y Caicedo el único detrás de todos. Yo creo que ese mediocampo, siendo un poco más fluido, daría la talla. El problema es que a Enzo nunca está tan comprometido con la defensa, que Caicedo nunca se lo ve normalmente estar casi a la altura del área para generar juego, o incluso un poquito menos adelantado, pero ayudando a crear juego. Y a Conor Gallagher, que hay que ser sinceros, para ser un jugador que siempre lo pone adelante de los otros dos, no es de mi agrado su juego allí. Yo prefiero a Cole Palmer al frente y a Gallagher atrás al lado de Caicedo. Es un mediocampo mucho más constante, mucho más confrontativo al rival y a la vez
muy bueno defendiéndose, porque Conor Gallagher, no me van a dejar mentir, que a la hora de presionar es muy bueno, es el mejor presionando para el Chelsea. Entonces es encontrarle la función a cada jugador, cada ficha en nuestro equipo. Ya después, pues, sinceramente, ¿qué les diré de Nico Jackson? La verdad, no puedo decirles mucho. Ya estoy esperando a final de temporada que se acabe, que decidan a quiénes van a vender, quiénes se quedan y quién va a reemplazar a Mauricio Pochettino, porque esa es la única incógnita a la que yo quiero prestarle total atención, y creo que muchos queremos hacer eso, porque ya es sabido, o bueno, muchos lo entienden ya. Nico Jackson no era el 9 del Chelsea. Nico Jackson era un extremo para el Chelsea. El problema es que se fue en Nkunku lesionado, o bueno, quedó lesionado en Nkunku. Armando Broja nunca dio el nivel y a la final los platos rotos los está pagando Nicolas Jackson, que como 9, hay que ser sinceros, relativamente tiene muy buenos números para ser un jugador que no es 9, y sobre todo en publicaciones se lo compara de que ya tiene números parecidos a los de la mejor temporada de Drogba. Sinceramente yo creo que no es lo mismo, porque primero que nada no es el mismo rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta que Nico Jackson se esperaba que metiera muchos más goles de la cantidad de goles que le han generado para que él meta, y que tiene una definición tan mala, es tan malo en uno contra el arquero, que ya se vio contra el City, contra el Liverpool, y puedo seguir la lista. Entonces no hay mucho que aclarar en ese punto. Quiero saber quiénes se irán, quiénes se quedarán, a quiénes traerán. Yo quiero un 9, un Gyökeres de Portugal, de esa liga, que ya es probado en la Premier League. Yo quiero a Gyökeres, me agrada el muchacho, no es muy caro, no va a ser un otro fichaje récord como Moy. Y un defensa central, porque sí nos hace falta. Y un arquero titular, un arquero que sea de nivel de talla mundial. Yo sigo insistiendo, el arquero suplente del Liverpool me encanta. Si no hubiera ninguna traba, ningún tipo de problema, yo lo traería a él, porque el arquero suplente del Liverpool, créanme, que desde esa final lo sueño, y que se nota que tiene nivel para ser el arquero titular en casi cualquier equipo del mundo. Quizás no podría bancarte a un Neuer, no podría bancarte a un Ter Stegen o a un Courtois, pero a Petrovic sí. Que ojo, no odio a Petrovic, es un jugador que a mí me encanta. El problema con Petrovic es que mientras a veces te hace unas salvadas que tú te imaginas ni siquiera los mejores porteros en su prime la habrían hecho, o bueno, exagero, pero ya con eso ya se imaginan el nivel que yo a veces le veo, y en otras ocasiones se mete goles que, madre mía, recuerdo todavía el semidespeje con los puños que saca, y luego solito entra. Entonces me pregunto, ¿qué hace Petrovic allí? Y yo creo que Petrovic es una muy buena rueda de repuesto, un muy buen suplente, un suplente de calidad, pero que no da la talla para ser un titular indiscutible. Me gustaría un arquero que venga a ser titular, no a ser un suplente de Petrovic o a ser el tercer suplente por detrás de Robert Sánchez, que ya se le ha dicho que se puede ir del club y empiece a buscar su siguiente equipo. Entonces, aquí yo creo que Petrovic se va a quedar y van a traer a otro arquero y quizás asciendan a algún arquero de la cantera, quiero pensar. O quizás tenemos más arqueros por allí y yo no estoy enterado. En todo caso, bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí. Yo he sido el comentarista más serio. El día de hoy un poco más apagado de lo normal. Valga la redundancia porque no había luz. Acabo de volver y nos vemos en un próximo video.